rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Amados hermanos en el Señor, hoy estamos compartiendo el último tema en este tiempo de pandemia, temas especiales. No estábamos predicando expositivamente estos textos, pero ya tomamos varios pasajes para poder compartir. Y hoy nos toca el pasaje final de Filipenses, va a ser Filipenses 4, versículos 10 al 20. Filipenses 4, del 10 al 20, está titulado en la versión Reina Valera como Dádivas de los Filipenses. La palabra del Señor dice textualmente: de manera que me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues gracias al Señor por su palabra. En esta ocasión el texto habla de las conductas que tenemos ante los bienes materiales.
Realmente son conductas muy claras, muy definidas en este texto, y aunque se refiere mucho al ministerio de un hombre como Pablo, un apóstol, un pastor, maestro, un misionero, un escritor tan prolífico, también son conductas que podemos aplicar cualquier creyente en nuestra vida cotidiana, porque vamos a enfrentar las dos situaciones extremas, en ocasiones de pobreza, en ocasiones de abundancia. Pero en las dos circunstancias es necesario que le demos la gloria a Dios siempre. Recordamos que la iglesia de los filipenses, la iglesia en la ciudad de Filipos, era una iglesia cercana a Pablo. Era una iglesia que desde que se fundó tuvo una conducta de cercanía, de afecto por Pablo. Pablo incluso le escribe esta carta del gozo, que se refiere así mucho al gozo que tenemos en el Señor, aunque es una carta de la prisión que Pablo escribió cuando estaba preso en Roma. Finalmente habla de la cercanía que tenía con esa iglesia. También esta carta de los filipenses es un testimonio de amor. Vemos el amor del apóstol al fundar la iglesia, al establecer a personas que se hicieran cargo de los ministerios, al atender necesidades. Y el amor de la iglesia también, que aunque el apóstol estaba en la cárcel, ellos continuaban atendiendo muchas de las necesidades que podía tener este varón, que incluso ya estaba cercano a los 60 y tantos años cuando escribió esta carta, posiblemente 66, 67 años. Y bueno, ya en la vejez tenía otras necesidades, otro enfoque de la vida, como nos pasa a todos. Y el apóstol Pablo, aún en la cárcel, preso por Cristo, preso por predicar el evangelio, recibía un testimonio de amor de esta iglesia. Es muy enfática la palabra gozo, gozo en el Señor, porque bueno, es parte de lo que nosotros necesitamos aprender. No nos gozamos por los bienes, ni nos gozamos por la prosperidad, tampoco perdemos el gozo cuando tenemos escasez, sino que el gozo del Señor nos fortalece en todo. Sería todo un tema hablar del gozo del Señor, pero vamos a hablar en este pasaje de 3 actitudes ante la escasez y la abundancia. La primera actitud que encontramos ante los bienes materiales es paz. Filipenses 4, del 10 al 13. El apóstol Pablo mostró esta paz en todo, cuando en su enseñanza en el apostolado tuvo también que hablar de algunas necesidades que estaba viviendo, porque estaba encarcelado, y en esa circunstancia pues cambia totalmente la forma de vida, cambia la perspectiva, y seguramente tuvo que enfrentar una cantidad de conflictos personales y legales que lo llevaban incluso a ser ejecutado por el imperio de Nerón. Dice versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces vemos aquí nosotros una paz espiritual en el apóstol Pablo, porque dice que se goza en el Señor. O sea, no está exponiendo necesidades, no dice que tiene escasez, que no puede cubrir necesidades, que está encarcelado, que tiene procesos legales muy costosos, que no tiene para las necesidades básicas. Él dice, me estoy gozando en el Señor. Entonces nos da una gran lección espiritual este gran apóstol respecto a la actitud que tenemos ante las circunstancias económicas que en ocasiones van al extremo, decíamos, de la escasez, donde vienen algunos conflictos que vienen descritos en este texto. Dice Pablo, me gocé en gran manera en el Señor. O sea, realmente nuestro gozo no debe de ser tibio, opaco, un gozo escaso, sino abundante. Me gozo en gran manera en el Señor. El gozo entonces es intenso y es ubicado en el Señor. Está gozándose en el Señor, ni siquiera en la iglesia de los filipenses, aunque nos gozamos por las iglesias, pero nuestro gozo siempre tiene que ser en el Señor. Dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces Pablo dice que había un tiempo en que no hubo este cuidado. Lamentablemente todos pasamos por circunstancias en las que por muchas razones, a veces fuera de nuestra propia voluntad, tenemos una escasez de cuidado. Una escasez de cuidado entre nosotros como creyentes. Dice, ustedes han revivido vuestro cuidado. O sea, han tomado vida en ese cuidado que tenían del apóstol Pablo. Retoman el cuidado personal, pastoral, de este hombre que ya está en la vejez y que está en la cárcel y que tiene tantas pérdidas y tantas necesidades. Dice, pero ustedes revivieron este cuidado de mí. Entonces es una grande bendición que en el ministerio tengamos personas a las cuales podemos cuidar, especialmente personas que ya están en la tercera edad, en la edad de oro,
que han estado sirviendo por muchos años y que eventualmente ya no tienen las capacidades ni las posibilidades de la juventud o de la adultez. Y dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces Pablo se da cuenta de que los hermanos de la iglesia en los filipenses estaban con solicitud, querían ayudar a Pablo, pero no tenían la oportunidad. Vemos esto como algo muy humano. Las oportunidades a veces son escasas. Hay ocasiones en que vienen circunstancias ajenas a nuestra voluntad y no podemos hacer alguna ayuda que se requiere o no podemos cumplir con algún compromiso. Dice Pablo, ustedes estaban solícitos. Esto habla entonces de la actitud de la iglesia. Tenían solicitud por ayudar a este hombre que estaba ahora encarcelado por el evangelio. Y cuando dice Pablo, les faltaba la oportunidad, Pablo tiene como un reconocimiento de gratitud con mucho cuidado. Decirles gracias porque yo sé que ustedes me quieren ayudar de esta manera, pero no tienen la oportunidad. Realmente la humildad y la paz que vemos aquí implícitas es que vemos que la ayuda que se da para los ministerios en ocasiones no es posible darla o no es la adecuada, o tenemos tiempos en que no llega esa ayuda. Pasó mucho en el ministerio de Pablo, lo vemos en Hechos, en alguna de sus cartas, cuando dice que incluso se quedaba solo. Llegó a estar solo, posiblemente uno de los que estuvieron con Pablo en la cárcel fue Timoteo. Timoteo también estuvo encarcelado, según la carta a los Hebreos, pero también Lucas. En otros contextos dice que Lucas estuvo con él, que era un médico, un gran amigo de Pablo, un gran ayudante de Pablo, pero bueno, no había la posibilidad siempre en la cárcel de que alguien estuviera con él, ayudándole en sus muchas necesidades. Hay que diseñar la oportunidad. O sea que nosotros como creyentes que tenemos vida en el Señor, veamos una oportunidad, que no escasee la solicitud entre nosotros, sino que tengamos esa oportunidad. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces aquí Pablo aclara que está dándole gracias a la iglesia de los filipenses por la ayuda económica, la ayuda para sus necesidades, pero dice Pablo, no estoy diciendo porque tenga escasez. En ese momento no tenía escasez, había abundancia, había bendición, había provisión, porque Dios siempre provee para todas nuestras necesidades. Pero hay tiempos difíciles, hay tiempos también de escasez que vienen aquí descritos. Dice Pablo entonces, no estoy hablando de esta circunstancia económica porque tenga escasez, no lo digo para que me ayuden, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí viene mucho esa doctrina que se llama la doctrina del contentamiento, estar contentos con lo que Dios nos da. Cuando es una escasez, estamos contentos, porque aprendemos cómo dependemos de Dios, vemos la provisión maravillosa del Señor. Cuando tenemos alguna abundancia también por la misericordia del Señor, pues disfrutamos de esa seguridad o de cubrir esas necesidades que tenemos allí. Dice Pablo entonces, me aprendí a contentar cualquiera que sea mi situación. No se limitaba a estar contento o satisfecho cuando hubiera abundancia, sino contento y satisfecho cuando hay escasez, lo cual es la gran lección de este pasaje. Y habla de un aprendizaje, dice, he aprendido a contentarme. O sea que realmente nosotros como creyentes tenemos que aprender la actitud ante los bienes materiales. Posiblemente no todos somos ministros de tiempo completo, no todos somos apóstoles o profetas, perdón, o estamos en un ministerio de pastorado o de enseñanza en la iglesia, dedicados a la iglesia, pero sí todos tenemos necesidades y circunstancias que a veces cambian y tenemos que manejar el mismo aprendizaje. No voy a estar contento solamente cuando haya provisión, sino en toda la circunstancia de extrema pobreza también voy a aprender. Dice el versículo 12, repasa mucho la palabra enseñado. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos aquí entonces que la madurez espiritual es tener un aprendizaje. Estoy enseñado a estar en cualquier circunstancia con la bendición del Señor. Cuando dice sé vivir humildemente, no se refiere a una humildad de carácter, se refiere a una escasez económica. Sé vivir, diría más correctamente una traducción, sé vivir con pobreza y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces vemos aquí nosotros esa madurez espiritual para que cuando venga la escasez, porque va a venir, tenemos muchas cantidades allí de conflictos y circunstancias por las cuales llega a haber escasez. Pero dice Pablo, cuando tengo pobreza, sé vivir así.
Me sé limitar, sé bajar mis gastos, sé bajar mis proyectos, sé bajar lo que no es esencial. Diríamos siempre esto, ¿no? En cuanto al económico, lo que no es esencial es superfluo y no necesito gastar en eso o enfocarme en eso. Pero también dice, y también sé tener abundancia. O sea que cuando llegaba la abundancia, que también por la misericordia de Dios llega a nuestras vidas, tenemos que disfrutarla. Tenemos también que no nos quite el control o no nos quite la paz en esa abundancia. Dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces se describe claramente como que aprendió a estar en pobreza y aprendió a estar con abundancia en las ocasiones en que sucede. Dice de manera un poco más explícita, así para estar saciado como para tener hambre. Definitivamente se refiere a la alimentación. Una necesidad básica que todos tenemos, la alimentación, la despensa de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges. Dice Pablo aquí, bueno, yo sé estar saciado. En ocasiones puedo comer lo suficiente y me siento satisfecho. Estoy comiendo lo suficiente para mi vida. No necesito tener nada más, estoy saciado. Pero también dice, y también para tener hambre. Lamentablemente tener hambre nunca va a ser motivo de gozo en nuestra carne, pero cuando tenemos hambre o necesidad, Dios suple, Dios bendice y Dios nos sostiene. Y aprendemos que cuando estamos con escasez, por todas las circunstancias de la vida por las cuales nos puede llegar una escasez, entonces que no perdamos el gozo, que también sepamos tener hambre. No es agradable, repetimos, pero es una parte de la vida. Es algo así como dos extremos, estar saciado o tener hambre. Yo sé estar con saciedad y sé estar con necesidad de alimentos. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vuelve a describir más allá de la alimentación, que es una necesidad básica que todos tenemos. Dice Pablo, sé tener abundancia. O sea, cuando Dios me da abundancia, tengo que administrar. Tengo que dar para otras necesidades, no nada más para mí. No es mi egoísmo, no es mi proyecto personal, sino que tengo que ayudar a otros que tienen necesidad. Definitivamente va a haber personas con necesidad. Cuando tenemos abundancia, decimos siempre la palabra doy, D-O-Y, Dios, otros y yo. En ese sentido, que no caigamos en el egoísmo. Le tengo que dar a Dios en su obra, en las necesidades de la obra que hay, como muestra aquí la iglesia de los Filipenses. Para otros también. Hay personas que tienen necesidad en ese momento y podemos compartir con ellos. Por eso es más bienaventurada cosa dar que recibir, como dijo el Señor. Pero también dice, y también sé padecer necesidad. O sea, la necesidad como padecimiento está muy descrito aquí, ¿no? No es algo así escaso momentáneo, sino algo que sufrimos. Llegamos a sufrir necesidad por muchas circunstancias, pero también podemos en ese momento no estar perdiendo la paz ni perdiendo la fe, ni mucho menos apartarnos del Evangelio. Vivir con escasez o con abundancia habla de la pobreza o la prosperidad, los dos extremos. Pobreza y prosperidad están aquí descritos. Satisfacción o privación sería una conclusión que sacamos de este texto. Me siento satisfecho o a veces me siento con privaciones. Me siento un poco privado de algunas necesidades básicas. Dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto es una belleza en este pasaje. Lamentablemente muchas veces ha sido mal interpretado, porque hay creyentes que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece para otras circunstancias. Para circunstancias de familia, de salud, para circunstancias de trabajo, de ministerio. Pero este texto habla exactamente nada más, estrictamente de escasez o abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una capacidad, una fortaleza espiritual para poder vivir con pobreza o para vivir con abundancia. Son las dos ocasiones de extremo en las cuales se aplica este texto. Por eso cuando nosotros como creyentes que estamos siendo formados en la palabra usamos este texto, estrictamente sería cuando estamos pasando por escasez o por abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera sería un daño a la hermenéutica. Usar versículos es muy común entre cristianos, usar versículos así como si fueran ideas sueltas y aplicarlas cuando tengamos nosotros algo parecido o algo que creemos que es parecido, pero sería una mala interpretación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere entonces a vivir con escasez o a vivir con abundancia. Ahora, nosotros aplicamos esto de tengamos paz en cuanto a los bienes materiales. Tenemos mucho que aprender. La buena administración, el trabajo, el ahorro, el cuidado que necesitamos tener de lo económico, pero también tenemos que aprender esa paz que nos da el Señor. Está una actitudes de gozo y gratitud y de cuidado. Gracias a Dios porque en Cristo tenemos gozo y gratitud. Siempre en la iglesia local, en la iglesia en la que trabajamos, agradecemos por la gente que tiene esa actitud de compartir o de tener una responsabilidad con los ministerios, porque no es un ministerio, pueden ser muchos ministerios. Cada iglesia local o cada denominación tiene una manera de administrarse y realmente no podemos repetir casos, pero sí repetimos la conducta, sí repetimos el principio gozo y gratitud. Tengo gozo y gratitud
porque a veces he pasado necesidades, a veces he tenido abundancia, pero en los dos extremos de estas circunstancias puedo tener gozo y gratitud y aprender el cuidado. Tengamos cuidado unos de otros. Especialmente decíamos de la gente que se dedica al ministerio, que está dedicada y que ya está llegando a la tercera edad o que rebasa la tercera edad. Qué bendición tan grande. Que haya personas que llegan a ese punto de la vida, pero que no tengan una escasez. Que no aprendamos nosotros solamente a vivir como jóvenes o en los grandes proyectos de la vida cuando empieza, sino también para los proyectos de la vida cuando termina. Y hablamos entonces de una correcta administración. Por eso es bueno que ahorremos, es bueno que no gastemos todo, es bueno que tengamos cuidado en lo cómo estamos gastando, porque hay algunos objetos que son totalmente superfluos, en los cuales pues si los podemos tener está bien, y si no los tenemos no significa absolutamente nada. Podemos continuar con las cosas básicas de la vida. La motivación del apóstol al hablar de la circunstancia económica dice, no por necesidad, sino que estoy conforme con las circunstancias. Estoy satisfecho en este momento y nosotros en Cristo también tenemos que estar satisfechos. Cuando hablamos de economía en la iglesia es porque está en el texto. No usamos la modalidad de hablar de diezmos, ofrendas o premisas en la iglesia muy frecuentemente, sino cuando el texto lo habla. Recordamos, nosotros predicamos Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, los primeros 6 meses, y los segundos 6 meses de cada año, versículo por versículo, el Nuevo Testamento. Ese es el plan que tenemos. Cuando toca el tema, como en esta ocasión, tenemos que tocarlo abundantemente. Cuando no corresponde el tema, tenemos muchos otros temas de los cuales, por la misericordia de Dios, podemos hablar. Pero tenemos que aprender entonces de las situaciones extremas. La pobreza, vivir con escasez, es un aprendizaje. No tengo lo suficiente, tengo escasez. Eventualmente nos llegamos a enfermar, llegamos a tener una pérdida de negocios, de trabajo, llegamos a tener algún gasto extraordinario y entonces viene la escasez. Tenemos que aprender incluso de Job, ese gran modelo, un hombre tan próspero que llegó a ser tan pobre, de lo cual ya tenemos la bendición de haber compartido. Entonces hay que aprender a vivir con escasez y vivir con abundancia. En cuanto a la pobreza, aprendemos la provisión de Dios. No buscamos la pobreza de manera voluntaria, pero cuidemos de que no malgastemos lo que tenemos. No podemos comprometer el gasto de la casa, no podemos comprometer las cosas básicas de la vida, cónyuges, esposas, nuestros cónyuges o hijos o familia, son las cosas básicas. Fuera de esto tenemos otras necesidades que ya tendríamos que suplir, pero que no caigamos en un desorden. Siempre tenemos que ver qué cosas podemos cubrir y qué cosas no podemos cubrir. Especialmente cuando tenemos pobreza, hermanos, pues tenemos que limitarlos. Limitar los gastos, limitar la forma de vida que tenemos, los proyectos, y también aprender en la prosperidad. Dice, en la prosperidad tener abundancia para disfrutar. Dios nos da la bendición de la prosperidad cuando Él lo dispone. Siempre será después de mucho trabajo que trabajemos en lo honesto, en lo justo delante del Señor. Y nuestro trabajo, como señala mucho el libro de Proverbios, el trabajo siempre producirá fruto. Siempre producirá una prosperidad suficiente o una provisión abundante. En el caso de la abundancia, entonces podemos disfrutarla también. No podemos siempre vivir como si no tuviéramos lo necesario, lo básico, o estar como con una imagen de pobreza, ¿no? Porque quienes aprenden siempre a tener una imagen como de pobreza, como que eso de pedir ayudas o de necesitar fuera como un negocio, y realmente no es así. Gracias a Dios, cuando tenemos abundancia, tenemos que compartir, decíamos, en la obra del Señor, ser responsables de lo que es la iglesia local o la denominación y también de otras necesidades para hermanos en Cristo. Y reconocer en el Señor que es posible experimentar pobreza o prosperidad, y que quien tiene pobreza no es que esté mal espiritualmente, ni que le esté fallando a Dios, y quien tiene prosperidad tampoco es que esté bien espiritualmente o que tenga una vida aprobada por Dios. Son dos circunstancias muy difíciles. La pobreza llega por circunstancias que decíamos, por enfermedades, por gastos extraordinarios, por a veces mala administración que tenemos que corregir, y la prosperidad tiene que llegar siempre por trabajo. Pero en escasez o en escasez o en abundancia, siempre tenemos que tener un aprendizaje. No dependo de lo que tengo, dependo de Dios. Cuando no tengo lo suficiente, aprendo la provisión, aprendo a administrar. La familia también tiene que aprender a manejar un poquito de escasez. Y cuando hay prosperidad, que no caigamos en soberbia o que no caigamos en superficialidad. La segunda actitud ante los bienes materiales que marca aquí el apóstol Pablo es la generosidad. Filipenses 4, de los versículos 14 al 17. La iglesia en Filipos fue muy generosa. Recordamos esto porque Pablo lo dice, en varias ocasiones se da esa descripción de una iglesia generosa. Dice versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, esta frase, sin embargo, es a pesar de esto. A pesar de que sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez, no es un obstáculo para que les pueda decir, hermanos, que les agradezco por su generosidad. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Entonces Pablo habla de un sufrimiento. La palabra tribulación no es leve. Todos conocemos, incluso la gran tribulación que habla de el caos durante el gobierno del anticristo, es la misma palabra. Un sufrimiento extenso o intenso. Dice un sufrimiento extenuante. Pablo tuvo un sufrimiento extenuante. Encarcelado, pidiendo sus derechos con la injusticia de Roma en ese momento, bueno, pues tuvo él que estar participando de pobreza. Ya no podía ni siquiera trabajar, como decía, haciendo tiendas con algunos compañeros de ministerio, sino que estaba encarcelado. Y encarcelado, pues se pierde toda la posibilidad de poder tener un trabajo para poder sostenernos, y entonces viene la bendición de la ayuda de hermanos que de verdad tienen la generosidad, que tienen el amor, que tienen el cuidado, que siempre se ha mostrado en la iglesia. Pasó con Pablo y en 2000 años de historia de la iglesia sigue pasando. En la iglesia local, en nuestra iglesia local sigue pasando, que agradecemos la generosidad de hermanos en Cristo, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Pero dice Pablo entonces, hicieron bien en participar conmigo en la tribulación. En mi tribulación fue bueno compartir. Siempre es bueno compartir. No que andemos buscando necesidades que no existen. Era básico en este momento. La vida, asuntos legales, el sustento para un anciano. En este caso, Pablo dice, gracias hermanos porque participaron conmigo en mi tribulación. Fue bueno. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es un extremo de gratitud. La iglesia en Filipos fue muy generosa. Dice Pablo, me enviaron para muchas veces en mis necesidades, han atendido mi pobreza, mi escasez económica, y me han traído bendición con sus ofrendas, pero también cuando estoy en esta circunstancia, tengo que agradecerles. Gracias, hermanos, por su generosidad. Gracias, cuando dice aquí, oh filipenses, es una forma literal exactamente en el original, a nuestro idioma español, como de dar énfasis a lo que se dice. Gracias, hermanos. Oh filipenses, ustedes saben, porque conocían exactamente cómo habían ayudado a Pablo. Pablo tiene aquí una descripción de una iglesia especialmente generosa en esta conducta. Solamente la iglesia en Filipos hizo esta actitud de generosidad. Dice, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, esto está escrito en el libro de los Hechos, cuando Pablo predicó la palabra del Señor. Macedonia es una región de Grecia, recordamos. Grecia tenía varias regiones todavía en ese momento. Y dice Pablo, bueno, cuando partí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, entonces vemos que hay un tiempo de dificultad. En cuanto al ministerio, evidentemente, si se está empezando a predicar el Evangelio, hay necesidad, porque no hay una congregación que soporte, no hay ministerios fuertes en ese momento, y a veces la predicación del Evangelio sí nos lleva a tener alguna escasez. Esto no es algo extraordinario, siempre sucede. Cuando se empiezan ministerios siempre hay más necesidades que provisión, pero es una parte de la formación que Dios nos da para que sirvamos al Señor y para que demostremos el amor que tenemos por la obra, que no lo hagamos por dinero. O no, la gente no piense que el ministerio es así como enriquecerse, porque no es el caso. Quizás haya algunos casos que no son la norma y nunca debe ser la norma, pero dice Pablo aquí, al principio de esta predicación, en ese momento en que las iglesias empezaban a crecer, apenas empezaba a formar pastores y ancianos, obreros, a predicar la palabra todos los días, bueno, entonces dice Pablo, cuando me fui de Macedonia, de esa región, donde está nada menos que Filipos y también Tesalónica, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces está describiendo a una sola iglesia que tuvo el compromiso de darle ayuda económica a este apóstol. Y esto está en el texto, no estamos inventando nada, tratamos de no inventar nada, tratamos de que el texto siempre rija toda la predicación y toda la enseñanza de nuestra iglesia local. Dice Pablo aquí, entonces, ninguna iglesia participó conmigo, sino solamente ustedes. Cuando dice razón de dar y recibir, es una manera elegante de hablar de ofrendas o de apoyo económico. Dice Pablo, ustedes solamente me dieron una ofrenda. Ahí cuando estuve en la iglesia en Filipos, cuando estuve en Tesalónica y en otras de las zonas de Macedonia donde predicó Pablo, dice, solamente los filipenses apoyaron económicamente a Pablo. Ahora, esta es una tónica de gratitud. Pablo agradece el apoyo y debe de hacerse así en todos los ministerios. Agradecemos el apoyo, la bendición, el soporte ministerial siempre, pero reconocemos que hay personas que son muy especialmente dedicadas o cuidadosas con esto. Dice Pablo, ustedes fueron la única iglesia. ¿Por qué? Por su amor.
por su compromiso, por su calidad espiritual. Esperamos que todos aprendamos esto, que no que caigamos en comparaciones, pero que sí caigamos en el nivel espiritual de apoyar la obra cuando debe de apoyarse o como debe de apoyarse. Dice el versículo 16, pues a una Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo dice aquí, cuando estuve en la otra ciudad cercana a Filipos, Tesalónica, de la zona de Grecia, dice Pablo, ahí a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Otra vez está descrito en el libro de los Hechos, esta ayuda que Pablo recibió. Y dice, bueno, entonces no nada más estaban ayudando al apóstol Pablo cuando estaba allí en su iglesia local, cuando estaba en la región, en la ciudad, predicando la palabra, sino cuando estaba en otra ciudad. Esto habla mucho de un enfoque misionero, lo que nosotros vemos como iglesia local, no solamente atender a una zona o una región, sino a otras regiones, donde podemos por la bendición de Dios ayudar para que la obra prospere y siga adelante. Y dice Pablo además que fue abundante la ayuda, porque dice, me enviaron una y otra vez para mis necesidades, o sea, en varias ocasiones. No fue una ofrenda eventual que sería buena, dice, en varias ocasiones. Entonces, esta generosidad sigue siendo la misma en personas y en iglesias. A nivel que podemos nosotros conocer, es exactamente la misma actitud. Dice el versículo 7, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, dice Pablo aquí una explicación. Les estoy diciendo que solamente ustedes me ayudaron, no nada más en su ciudad. En otras ciudades me enviaron ayuda, pero no lo estoy diciendo porque busque ayuda económica. Esto debe de ser algo muy ético en la vida ministerial. No hablamos de dinero porque tengamos necesidad o que queramos que la gente nos dé ayudas especiales a nosotros personalmente. No es de ninguna manera el buscar dádivas. La palabra dádiva significa obsequio. No es que busque obsequios, no busco que me regalen, que me den algo que no sea correcto, pero busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice Pablo. Entonces, habla de una actitud en la cual glorificamos al Señor. También con nuestra vida económica, con cómo somos fieles, todos los que estamos en la obra del Señor, porque todos tenemos que aprender a ser fieles en lo económico con el Señor. Cuando somos fieles en lo económico y la iglesia tiene para sus necesidades, hay una buena administración, hay ministerios, eso es un fruto para la obra del Señor. Qué bueno que no tengamos necesidad de pedir. Porque si decimos, es lamentable que haya ministerios que se dedican a pedir. Lamentablemente eso es muy común, pero es muy penoso. Realmente un ministerio no debe de pedir, tiene que dar. Un ministerio tiene que formar y dar. Nosotros somos responsables de dar para que haya en las necesidades que tenemos que cubrir. Cualesquiera que éstas sean, nosotros tenemos la bendición. Ahora, ¿cómo practicamos la generosidad también nosotros como iglesia? Decimos, bueno, como personas y como iglesia local o como denominaciones, tenemos que aprender la generosidad. Hay que agradecer la comunión en el sufrimiento. Realmente, Pablo decía, les agradezco que ustedes me ayudaron en la tribulación que tuve, en encarcelamiento, en la pobreza económica, en todos los trámites que Pablo tuvo, en todas las pérdidas que tenía, la amenaza contra su propia vida. Pablo tuvo una abundancia de que la iglesia en Filipos le envió estas ayudas. Entonces nosotros en el ministerio tenemos que agradecer. Gracias por su fidelidad y también a nivel local. Ahora nosotros como iglesia local agradecemos la generosidad. En este tiempo de escasez, en este tiempo de epidemia terrible, gracias a Dios porque una gran mayoría de hermanos en Cristo sostienen la iglesia. Nuestra iglesia local, nunca entramos en deudas, no entramos en deudas con bancos, no hacemos gastos extraordinarios. Por la misericordia de Dios tenemos suficiente para todo lo que es básico. Tenemos que aprender a lo mejor ahora no a gastar en lo superfluo, gastar en lo que sea básico. Pero en ese momento de economía difícil, para Pablo no hubo una escasez o pobreza. Y también tiene que ser el modelo para nosotros. Nosotros no damos cuando tenemos, damos porque es la parte que Dios nos pone como que parte del ministerio que tenemos un compromiso. No demos para algo eventual. De hecho, eso eventual tampoco es muy sano. Tiene que haber un proyecto en la comunicación, tiene que haber un reporte siempre. Y gracias a Dios porque nosotros tenemos esa bendición de tesorerías, tenemos informes, tenemos reportes de todo y por la gracia de Dios se puede funcionar. Dice hablando del ministerio, a los que están dedicados a proclamar, tienen viajes y compromisos, seamos usados para proveer en este caso. Exactamente como le pasó a Pablo, proclamando el evangelio, ir de una ciudad a otra. A veces ya no en la posibilidad de trabajar físicamente como él lo hacía, recordamos siempre fabricando tiendas. Bueno, hay alguien dedicado a proclamar la palabra. Si está dedicado es un trabajo, no es un hobby, no es una ocupación secundaria, no es un gusto, es realmente algo que es un trabajo.
Tenemos gratitud, satisfacción, bendiciones, retos, muchos desafíos también y muchas satisfacciones. Pero tiene que ser como un trabajo. Si alguien está dedicado a proclamar la palabra del Señor, nos corresponde la bendición de poder apoyar. Que no haya esa escasez o que no haya ministerios que se llegan a dejar de hacer porque alguien dejó de apoyar. Nosotros estamos en un compromiso permanente. Dios conoce el compromiso. Y hay una fórmula muy sencillita. Si todos somos leales en diezmos, ofrendas, primicias, lo que damos permanentemente para Dios, en la iglesia nunca faltará nada. Porque incluso según el tamaño de la iglesia es el tamaño de sus necesidades. Iglesias muy chiquitas pues tienen necesidades aparentemente escasas, pero iglesias muy grandes con otros ministerios tienen otras necesidades. Pero si todos damos lo que corresponde, nunca habrá escasez. Lamentablemente quienes no den lo que corresponde pues tienen que aprender la generosidad y el compromiso con el Señor. El ministerio cuesta, hermanos, porque lo que Pablo viajaba, imagínense usted en ese tiempo, no era tan fácil hacer viajes y hoy sigue siendo igual de costoso viajar. Entonces el viaje, el compromiso, enfermedades, la alimentación, personas que acompañan, ahora tenemos incluso materiales, ¿no? ¿Cuánto material se usa, tecnología que se tiene que usar? Bueno, todo tiene un costo. Y para la gloria del Señor, todos podemos ser usados para proveer en esas necesidades. A 2000 años de distancia, Filipos fue así y nosotros en Coacalco también tenemos la misma bendición. Podemos suplir para necesidades, no caer en deudas, no hacer gastos superfluos y aprender a recortar a veces cuando hay escasez económica. Relación con las iglesias. Apoyo y constancia. Vemos aquí nosotros como nos muestra la iglesia de los filipenses, no era nada más para ellos localmente, era para otras iglesias en las cuales tienen el privilegio de tener a este gran pastor y maestro, a este gran misionero. Nosotros tenemos la bendición también de compartir con iglesias. Cuando hablamos de la pequeña denominación que tenemos, bueno, estamos apoyando algunas otras necesidades que tienen que hacerse y gastos administrativos. Nunca estar pidiendo para algún gasto administrativo. Se tiene que hacer todo planeado, todo con honestidad y siempre tenemos una apertura. Quien tenga alguna pregunta de la economía de la iglesia lo puede hacer con toda confianza. Con nuestros tesoreros, con las diferentes tesoreros que podamos tener y aún con los pastores. Podemos contestar cualquier gasto, cualquier ingreso. Siempre tenemos que estar responsables con esto, porque es una bendición hacerlo. Pero que nadie deje de dar porque piense que no hay una buena administración, ¿no? Y tenemos que ver eso, que tiene un enfoque espiritual. El enfoque espiritual no es un beneficio personal incorrecto para que en todos haya fruto. O sea, no es para el enriquecimiento de nadie. Nunca debe de haber un enfoque en una iglesia en que alguien esté enriqueciéndose y haya otras necesidades no cubiertas en la iglesia. Puede llegar el caso y no es correcto. Siempre tenemos que hacer ajustes incluso en los porcentajes, en los ingresos que hay, para que no tengamos esa escasez en algunos puntos y tengamos personas que sí posiblemente o ministerios que tengan un ingreso muy fuerte. Solamente con la gracia de Dios para guiarnos en la administración, en lo que es correcto delante del Señor, y siempre habrá muchas necesidades. Pero estamos abiertos siempre a cualquier pregunta, a cualquier propuesta y esperamos en todo ser honestos en esto, porque es una parte. La vida económica de la iglesia es una parte importante. No es todo, pero es una parte. La tercera actitud entre los bienes materiales es gratitud. Gratitud. Filipenses 3, del 18 al 20, dice que para Pablo fue un motivo de gratitud decirle a la iglesia de los filipenses: muchas gracias por apoyarme. Estoy en la cárcel, estoy enfermo, estoy con necesidades, enfrento situaciones legales muy complicadas, pero ustedes me están ayudando. Y aunque no estoy físicamente con ustedes, por la gracia de Dios, la obra que se empezó de la predicación del Evangelio continúa. Es exactamente lo que pasa, una cadena de bendiciones. Alguien predica y la iglesia continúa por la gracia de Dios. Personas que se van como Pablo, que fue decapitado según la historia, bueno, lamentablemente sucede, pero la iglesia tuvo que continuar. Y gracias a que hubo gente fiel, esto puede continuar. Y vemos entonces esa palabra que deseamos, contentamiento. Dice Pablo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es una descripción totalmente espiritual de una circunstancia económica. Dice Pablo: todo lo he recibido. O sea, ese es el informe. Estoy diciendo que todo lo que enviaron lo recibí. No hay nada que haya quedado, no hay nada que no sea claro. Por eso en la iglesia siempre tenemos que ser muy claros con toda la administración. Y dice: recibí todo, he hablado de una cantidad suficiente, una cantidad suficiente para las necesidades, dice, y tengo abundancia. Qué bendición que podamos decir que por lo que nosotros compartimos con la iglesia haya suficiencia y abundancia. Que nunca lleguemos a un momento en que haya escasez, porque eso hablaré de un corazón cerrado. Hablaré de un corazón que no es correcto en las cosas de Dios, porque siempre somos llamados también a participar en esto. Como decía Pablo, en razón de dar y recibir, que tiene que ser de acuerdo a los canales muy administrativos que tenemos como iglesia, pero siempre hay gente que da y hay gente que recibe. Hay ministerios que se pueden dar aquí para de mucha manera continuar adelante. Y dice: estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. En Filipenses 2:25 menciona Epafrodito. Recordamos Epafrodito, un hombre fiel en las cosas de Dios, que sirvió con Pablo en varias iglesias, pero también era un buen administrador. Era un portador de ofrendas. Y aquí hablamos entonces de la honestidad. Que nadie tenga ofrendas o algún tipo de ingreso de la iglesia y no reporte gastos. O que se quede para otro tipo de necesidades, o que no se lleve a la necesidad por la cual se fue dada esa ofrenda. Dice, ustedes enviaron, y Epafrodito, que se menciona en varias ocasiones, era un portador. Vemos entonces la correcta administración. Y luego describe esta ofrenda: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, esta ayuda que a Pablo le fue de tanta bendición en la cárcel era olor fragante para Dios. Imagínese usted un olor fragante, una fragancia delicada, deliciosa. Bueno, es un olor exquisito. Así es la ofrenda que ustedes enviaron, decía Pablo a los filipenses. Un sacrificio acepto, o sea, una acción bien recibida. En este caso, fue una acción bien recibida porque la iglesia en Filipos envió esta ayuda a Pablo hasta Roma. Y dice Pablo, es una necesidad la que se cubre y tengo abundancia. Y es para agradar a Dios. Recordamos esto, ¿no? Entonces vemos ahí cómo en la iglesia siempre lo económico tenemos que recordar que no lo manejamos una sola persona, sino que tenemos un equipo de trabajo. Si nosotros damos lo que corresponde en la obra de Dios, que ya hemos hablado en otras ocasiones, habrá siempre una cantidad suficiente. No es correcto que en la iglesia tengamos necesidades. Por eso incluso cuando ajustamos, decimos, bueno, hay proyectos que no podemos afrontar. Tenemos que postergarlos, tenemos que informar más adelante, porque no siempre se pueden hacer todos los proyectos. Quisiéramos hacer todos los proyectos, pero hay ocasiones en que se puede, hay ocasiones en que no se puede. Sin embargo, si damos lo que se debe dar, siempre habrá lo suficiente. Habrá personas como Epafrodito, que era un hermano, Pablo lo escribe así: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, un hombre de verdad excepcional en la ayuda a un apóstol como fue Pablo. Y decía Pablo, bueno, este hermano, un gran colaborador, compañero de milicia y un ministrador de mis necesidades. Entonces también en la iglesia tenemos que tener varias personas en la administración para que siempre haya claridad. Dice Pablo en versículo 19, mi Dios pues supliera todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, esta es una petición que Pablo hace al Señor. Dado que esta iglesia de los filipenses fue tan generosa, realmente muy generosa, no nada más para sus necesidades locales, sino para otras ciudades, para un hombre que estaba en la vejez, en la cárcel. Y bueno, Pablo dice, gracias a ustedes por suplir, Dios les supla todo lo que les falta. Esta es una forma de gratitud. No es como un intercambio, pero es una actitud de gratitud. Siempre hay que agradecer todo esto, porque la falta de gratitud es una falta de fe, es una falta de conducta correcta, porque realmente tenemos que agradecer a la gente por todo lo que hace. Y dice Pablo, estoy seguro de que Dios suplirá todo lo que les falta a ustedes. Y aquí vemos entonces otra parte de la idea de dar y recibir. La iglesia de Filipos no estaba dando porque le sobraba o porque no le faltara, sino estaba dando porque era necesario, porque era lo correcto. Dice Pablo, entonces, ya que ustedes dan lo que es correcto, pero ustedes también tienen lo que les falta. Y esto pasa siempre con nosotros, no tenemos esa abundancia para así tener un exceso y que no nos falte nada. Siempre hay algo que puede faltar. Y cuando eso que falta, dice Pablo, ustedes como son generosos en las cosas de Dios, yo le pido al Señor que no les falte nada, que a ustedes también les dé en abundancia, así como en abundancia han dado. Y esto habla de una generosidad también de Pablo. La iglesia de Filipos era generosa con Pablo por la ofrenda que envía. Y Pablo es generoso también al agradecer y al reconocer que también ellos tienen necesidades. Y Dios les suplirá lo que les falta a ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, la abundancia de Dios, hermano, no tiene límites. Cuando Él quiere dar, cuando Él quiere proveer, cuando Él quiere bendecir, dice, entonces, dado que ustedes son fieles en las cosas de la mayordomía, que es el tema que se habla aquí, yo quiero decirles que conforme a la gran riqueza del Señor en Cristo Jesús, les va a dar esto que a ustedes les hace falta. Y yo creo que siempre es cierto, hermano. Nosotros damos por la misericordia de Dios, siempre recordamos dar. Incluso nosotros como pastores tenemos que dar también. Tenemos que diezmar y ofrendar correctamente en la iglesia local de manera muy clara. Dice Pablo aquí, entonces, Dios les va a suplir a ustedes todo lo que les falta en Cristo Jesús, en la gloria del Señor. Entonces, vemos nosotros la fuente de bendición que siempre es por la misericordia del Señor. Su gran abundancia, así exagerada que Él puede tener, aunque a veces caemos en escasez y necesidades, pero viene la abundancia de Dios siempre. Y dice, esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habla entonces de dónde procede la bendición del Señor, en gloria. Recordamos otra vez la partícula en gloria, habla de ese brillo,
de dónde está Dios mismo. En la gloria del Señor viene esta provisión también, para ustedes los filipenses, dice Pablo. Y también en Cristo Jesús, otra vez por la obra del Señor, por la salvación, por la necesidad de predicar el Evangelio, por la necesidad de la iglesia como parte del ministerio del Señor. Bueno, en Cristo Jesús se les va a suplir también. Dice el versículo 20, una palabra que es una alabanza, es una doxología. Recordamos doxa, gloria, elogía, palabra. Es una palabra de gloria al Señor, con la cual Pablo termina en varias ocasiones sus cartas, que en esta ocasión pasa igual con la carta a los Filipenses. 3:20 dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque termina con una salutación, todavía este texto está diciéndole al Señor gracias. La gloria sea al Señor. Al Dios y Padre nuestro. Habla entonces, aquí le estamos agradeciendo. Es Dios, es la divinidad, es el eterno, el infinito, el insondable para nosotros, es el todopoderoso, el Rey de Reyes, a Él, este Dios que todo lo crea, que es el Señor, que es la máxima autoridad, pero dice también sea Padre nuestro. Otra vez la palabra pater, padre, es alguien que tiene cercanía, que provee, que tiene un compromiso, que corrige, pero que lo hace con amor y que tiene una conducta de amor totalmente desinteresado. Así tiene que ser un padre biológico. También tendrá que ser así nuestro Padre Celestial. Entonces Pablo dice, a este Dios, de nada más dar la palabra Dios, nosotros tenemos que sacar todo el desglose de lo que es la palabra Dios como tal. Pero dice, a este Dios y Padre, porque tiene esa cercanía, tiene esa provisión. Y lo dice Pablo en un contexto de la provisión. La provisión para un anciano, ministrando, que ahora está en Roma, pues encarcelado. Dice, bueno, a este Padre nuestro. Y habla mucho de la comunión. No dice al Dios y mi Padre, dice nuestro. Nuestro implica esa comunión. Es nuestro Padre. No en egoísmo, no en un protagonismo de Pablo de decir estoy en la cárcel y miren cómo estoy y tengan compasión de mí. No. Pablo decía, hay muchas necesidades, pero la bendición de Dios está conmigo. La provisión es tan suficiente que toda la escasez de estar en la cárcel, de perder la posibilidad de sustento personal, aún aquí, en ese momento, Dios ha sido bueno y misericordioso. Pero siempre a través de la fidelidad de la iglesia como los filipenses. Dice, pues a este Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos que está Pablo escribiendo esta carta poco antes de su muerte. Poco antes de ya estar sacrificado por el Evangelio. Son las cartas de la prisión, las últimas que escribió Pablo. Y dice, después de toda esta descripción de responsabilidad, de compromiso, de bendición, de una iglesia generosa, de un apóstol agradecido, de un hombre trabajador, de un hombre que se esforzaba por la obra del Señor. Y dice, bueno, a la gloria se le tiene que dar al Señor. A este Dios y Padre nuestro sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, esta gloria para el Señor no es una gloria que Él necesite, es una gloria que le damos. La gloria que le damos es la adoración completa, con nuestra vida, con nuestra entrega, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida glorificamos al Señor. Y le damos la alabanza porque Él es el quien merece todo. El que es el centro de la fe, el centro de la vida espiritual, el centro de todo es Dios. Entonces dice Pablo aquí, a este Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando dice por los siglos de los siglos implica la eternidad. La palabra aion y aion, otra vez siglo de siglo, habla de la eternidad. Vamos a glorificar al Señor eternamente. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba agradeciendo la ayuda económica de los filipenses, estaba con un riesgo de morir, muy inminente ya el riesgo, y sin embargo decía, le damos gloria a nuestro Padre. Y es nuestro Padre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque va a llegar el día en que no tengamos necesidad. Lamentablemente, si la historia es correcta, ya Pablo lo decapitaron en Roma, fue pues un sacrificio. Fue algo extremo la vida, no dio unos años de su vida o algo personal o un bien material, fue su vida. Pablo dio su vida por el Evangelio y ese es el correcto modelo del ministerio. Dar nuestra vida por el ministerio, lo cual es muy alta la norma, es muy alta esta regla de fe, pero lo es un siervo de Dios. Y si lo es un siervo de Dios, todos los que aspiramos a estar en la obra del Señor, también tenemos que ser capaces de dar nuestra vida para la obra del Señor. Dice Pablo entonces, a Él sea la gloria y la palabra amén, que significa entonces así sea. Algo muy solemne, algo con total convicción, total acuerdo. Eso significa la palabra amén. A este Señor sea la gloria por todos los siglos. Ahora, como creyentes nos tiene que distinguir la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Si estamos en el ministerio es porque hay gente fiel que nos respalda, que es de bendición para nosotros y que de veras, pues es por la misericordia de Dios que podemos estar, pero hay que decirles gracias a todos. Nadie es autónomo, nadie puede manejarse solo. Todos tenemos una conexión espiritual y una conexión incluso en responsabilidades de mayordomía, porque así está establecida la iglesia. Hay que expresar los sentimientos.
de recibir con satisfacción. Cuando nosotros también recibimos alguna ayuda, alguna ofrenda, administramos lo más correctamente que podamos, siempre hay que decirle gracias a la gente. Gracias, hermanos, porque ustedes respaldan la obra. La iglesia es la suma de todos, no es la obra de una persona o de personas muy elegidas, toda la iglesia. Desde el más recientemente convertido hasta los que tienen años, incluso décadas en el Evangelio. Gracias a Dios porque todos sumamos. La iglesia es la suma de todos nosotros, pero cuando recibimos este tipo de ayudas o de apoyos económicos en alguna necesidad, tenemos que decir gracias. Porque sí, hay gente muy generosa que de veras ha sido no nada más en un límite, sino se ha extralimitado en su generosidad, y solamente de esta manera podemos continuar. Pero que todos aprendamos que podemos dar, que no dejemos de dar porque estamos en circunstancias difíciles, que no dejemos de dar porque estamos enfrentando otras circunstancias que de veras han sido tan complejas, sino que siempre retomemos, decía Pablo, retomar la oportunidad. Ustedes les faltaba la oportunidad, veamos la oportunidad. Solamente que estemos en un extremo de pobreza, de necesidad, así de una circunstancia totalmente límite, pero fuera de eso podemos siempre tener una generosidad. De hecho, Dios es tan generoso que porque Dios es generoso, nosotros podemos ser generosos también. La generosidad nuestra es un reflejo de la generosidad de Dios. Dios nos da para que nosotros demos, y no por un egoísmo o por proyectos totalmente pretenciosos, sino en humildad. Y también que los servidores informemos, es un compromiso que agrada al Omnipotente. Cuando Timoteo ayudaba a Pablo, cuando Lucas ayudaba a Pablo, en este caso Epafrodito que se menciona, hay alguien que me está ayudando en la administración, que trae una ofrenda, siempre tenemos que tener eso. Por eso decimos las tesorerías, ¿no? Nosotros agradecemos por las tesorerías que tenemos, las personas que están administrando, porque gracias a esto funciona. No tenemos ninguna necesidad por la gracia del Señor, pero tiene que seguir siendo así. Con otros tesoreros, cuando reportamos, cuando entregamos cuentas, siempre todo con notas, siempre todo de una manera correcta, informando. Esto nos ayuda a tener autoridad, porque de otra manera caeríamos en la posibilidad de fallar en lo económico delante de Dios, y esto no queremos de ninguna manera que sea. Es un compromiso para agradar al Señor. Las actitudes: corresponder e interceder. O sea, realmente Pablo decía, yo correspondo con mi oración, con mi gratitud, pero intercedo también por ustedes. Le pido a Dios que no les falte nada, y eso es un compromiso que tenemos nosotros. Estamos a 2000 años de historia, con una circunstancia de epidemia pues totalmente complicada para todos, que ya ni siquiera queremos comentarla porque todos tenemos tanta aflicción y tanta necesidad también, pero aún en esta circunstancia tan difícil, Dios nos permite corresponder. Dios nos permite ser de bendición, porque siempre habrá alguien que pueda recibir ayuda, siempre habrá alguna necesidad, aparte de la que yo tengo, habrá otras necesidades, y orar por la gente. Que adoremos a Dios por sus grandes bendiciones, que es nuestro Dios y nuestro Padre, dice Pablo aquí, pues este Dios que es todo para nosotros, que nos ha perdonado, que ha suplido, que nos ha bendecido, que nos ha llamado, que nos ha sustentado, que nos ha provisto de todas las necesidades, a Él le pedimos, y también a nuestro Padre. Gracias al Padre, porque Él está proveyendo de todas las necesidades de sus hijos, y nosotros tenemos que vivir así. Aprendemos a depender, aprendemos a trabajar muy arduamente, a administrar correctamente, pero también que siempre reconozcamos esta paternidad, divinidad y paternidad, y la exaltación, que siempre sea glorificar a Dios continuamente por lo que Él hace en nuestras vidas. No estamos esperando algo eventual, no estamos esperando algo extraordinario. Siempre tenemos la bendición de compartir en la obra del Señor, porque la obra continúa. Solamente cuando el Señor nos llame a su presencia, pues ya tendremos otra etapa, si Dios lo permite, por su gran misericordia. Pero mientras estemos aquí en la vida terrenal, seguimos llenos de muchas necesidades, de muchas circunstancias muy complejas, pero queremos continuar. Que Dios nos ayude a ser fieles en todo para la gloria del Señor, y que también, como Pablo, pasemos a la siguiente generación la misma medida de fe, la misma medida, porque Pablo se fue. Si Dios lo permite, en algún momento nos iremos nosotros, pero que la siguiente generación, si Jesús no viene antes por su iglesia, que la generación de fe que continúa sea más fiel que nosotros, que sea más comprometida, que sea más dedicada, porque realmente es lo que queremos. Los maestros queremos que nuestros alumnos nos superen. Los pastores queremos que los discípulos nos superen. Eso queremos, para la gloria del Señor, porque de otra manera quedaríamos así como muy limitados, quedaríamos como muy escasos con algún tipo de conducta carnal, y no queremos esto en nuestra vida. Oramos al Señor en gratitud con Filipenses 4, del 10 al 20, dádivas de los filipenses. 3 actitudes ante los bienes materiales: paz,
generosidad y gratitud. La paz, porque tenemos que tener siempre una muestra de una armonía en cuanto a las cosas de Dios, que no nos altere la escasez, que no nos lleve a otra alteración, tampoco la abundancia. La generosidad, siempre recordamos con la iglesia de los filipenses, una iglesia que no nada más para ellos en lo local, sino a otras ciudades, a otras necesidades. Y este modelo es el modelo que tenemos en la misma administración de denominaciones que tenemos el día de hoy, de seguir siendo generosos y siempre la gratitud. Gracias por los hermanos fieles, gracias a usted por ser fiel a las cosas de Dios y a todos por ayudarnos a estar en esta obra, aunque las circunstancias han cambiado tanto, pero es por la misericordia de Dios que estamos aquí hoy. Queremos orar al Señor y darle gracias por este tema que esperamos que nos dé consuelo y que nos dé fortaleza en tiempos que estamos viendo todos. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta carta Filipenses, la carta del gozo, de la cárcel de Pablo, quizás de las últimas partes de la teología que Pablo pudo escribir, pero por tu misericordia, Señor, vemos un gran aprendizaje. Un hombre en la cárcel, cercano a los 70 años, pero estaba escribiendo, atendiendo a las iglesias, no lamentándose, no en autocompasión, no en soberbia, sino en servicio. Gracias también por la iglesia de los filipenses, Señor, que fue generosa, no solamente para que en la ciudad de ellos hubiera lo necesario, sino que enviaban ayuda para otras ciudades. Nosotros hacemos lo mismo como iglesia local y como denominación. Tenemos que hacerlo también para que tengamos no nada más un enfoque local o estatal o nacional, sino un enfoque mundial de tu obra para que entonces haya la provisión suficiente. Te pedimos que nos enseñes estas actitudes, que tengamos paz, generosidad y gratitud. Que en todo, Señor, tú conoces que hay ocasiones en que hemos perdido salud, hemos perdido seres queridos, hemos perdido negocios, proyectos, y te pedimos, Señor, que en todo esto tú te glorifiques, que podamos tener la paz y la bendición y que nos ayudes en todas las complicaciones que nos ha traído este tiempo tan difícil, pero tú nos has sustentado. Te agradecemos el sustento que nos das cada día, que también seamos generosos, Señor, como la iglesia de los filipenses, que no se limitó a un tiempo de abundancia, sino que aún teniendo necesidades ellos, como derivamos del texto, aunque ellos tenían necesidades, no dejaban de dar. De cualquier manera, estaban dando para que la obra continuara. Y la gratitud de Pablo, al darte a ti la gloria y la honra por esta forma económica de mayordomía, que es un modelo, tanto Pablo como apóstol y la iglesia de los filipenses como iglesia local o como grupo de iglesias. Que aprendamos siempre a seguir dando mientras tú nos llames a tu presencia, Señor, que nunca seamos escasos en esta generosidad. Te damos gracias por eso y te pedimos que nos bendigas a todos, cada persona enferma, cada persona que tiene un problema económico fuerte, las grandes crisis que estamos enfrentando, las peticiones de oración que están delante de ti, nos ponemos en tus manos, porque tú eres el Dios y Padre al cual le queremos dar la gloria ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.